gracias Joel y gracias a todos ustedes por recibirme aquí esta mañana. Estoy muy agradecido porque todos ustedes se tomaron el día para venir a escuchar lo que Dios tiene que decir por su palabra. Y sé que las cosas que vamos a hablar hoy son demasiado importantes, no solamente para ustedes, sino también para mi corazón. Vamos a ver 3 textos esta mañana y esta tarde también. Y el primero lo vamos a encontrar en el Mateo capítulo 13. Si todos tienen su Biblia, vamos a empezar a leer desde el versículo 3. Y dice: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se las comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Leemos del versículo 18 al 23. Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel a quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. We live in a distracted world. Vivimos en un mundo distractivo. And there seems to be no end to the things that call out for our attention. Y parece no haber fin para todas las cosas que nos llaman la atención. But distractions have always been an issue. Pero las distracciones siempre han sido un problema. And they will always be a temptation. Y siempre van a ser una tentación. This passage in the Bible shows us this. Este pasaje de la Biblia nos muestra eso específicamente. It shows us that distractions are not unique to our time. Nos muestra que las distracciones no son un asunto perteneciente solo a nuestra época. We might have new and strong distractions, but the problem of distraction has always been a temptation. Quizá es cierto que hoy tenemos distracciones nuevas y mucho más poderosas, mucho más atractivas, pero las distracciones siempre han sido un problema de una manera u otra. And the good news for us is that the Bible not only identifies several types of distractions, Las buenas noticias para nosotros es que la Biblia no solamente reconoce un grupo de distracciones que son relevantes para nosotros, but it also gives us the ways to overcome them. sino que también nos ofrece las formas y las instrucciones para poder superarlas. This passage tells about the parable of the sower, the seed, and the soils. Este pasaje nos habla de la parábola del sembrador, la semilla y los tipos de suelo. There are 4 soils, but you may notice that only one bore fruit to maturity. Hay 4 suelos, pero solo uno produce fruto de madurez, solo uno produce que crezca la semilla. 4 people heard God's word, but only one received it and persevered.
4 personas que recibieron la palabra de Dios, pero solo una que produjo fruto. Only one person turned out to be a Christian. Solo una de esas personas resultó ser un cristiano. What happened to the other people? ¿Qué le pasó a las otras personas? Verse 19, one of them never understands it. Versículo 19. Uno de ellos nunca lo entendió, nunca entendió la palabra. Verses 20 and 21, persecution and affliction pressure him out of believing because it's not worth it. Versículos 20 y 21. La persecución y la aflicción los presionaron de tal manera que lo separaron de creer, lo apartaron de creer. But the third is here in verse 22, and it's something surprising. Pero el tercero está en el versículo 22 y es algo sorprendente. It's the worries of the world and the deceptiveness of riches. Son las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas. This is not the kind of thing you would expect to choke out the word. Este no es un asunto que se podría esperar que se oponga a la palabra. And this is what I want to focus on in this session. Y eso es en lo que yo quiero enfocarme en esta sesión. We live in a world full of material goods, which are the only things we can see. Vivimos en un mundo lleno de cosas materiales, que son las únicas cosas que nosotros podemos ver. And they're always before us, crying out for us to listen to them and to seek after them. Y siempre están alrededor nuestro y están esforzándose para llamar nuestra atención, para que los busquemos, para que los escuchemos. So it's very difficult to resist the temptation to seek them and to serve them. Así que a veces es difícil resistir la tentación de correr atrás de esas cosas o de prestarles demasiada atención. And it would be easy to wish that we could just get away from all of it. Y podría ser una salida muy fácil si solo pudiéramos escaparnos. But our environment makes that task very difficult. Pero nuestro entorno hace que eso sea imposible. No podemos apartarnos. Material concerns demand our attention and our devotion. Los asuntos materiales de esta vida demandan nuestra atención y nuestra devoción. So then, if we're Christians, how are we supposed to relate to these material things? Así que como cristianos, ¿cómo se supone que nos relacionemos con todo este mundo material que tanto nos llama la atención? On the one hand, we can't just get rid of them because we need them to live. Por un lado, nosotros no podemos deshacernos completamente de los asuntos materiales porque algunos los necesitamos para vivir. But on the other hand, we can't be enslaved to them. Pero por el otro lado, tampoco podemos estar esclavizados a ellos. So how do we live in a world like this? Entonces, ¿cómo hacemos para vivir en un mundo como este? Our Lord gives the answers we need to this question in Matthew chapter 6. Nuestro Señor nos da la respuesta a este problema en Mateo capítulo 6. Acompáñenme, por favor, Mateo capítulo 6, versículos 19 al 34. This is the passage that tells us how to avoid the fate of the seed that gets choked out by worries and riches. Este es el pasaje que nos muestra la solución para el problema de la semilla que es ahogada por las preocupaciones y el engaño de las riquezas. In the passage we read at first, it tells us about the worries of the world and the deceitfulness of riches. En el pasaje que leímos al principio se nos habla de las preocupaciones de este siglo y del engaño de las riquezas. But in Matthew chapter 6, I want to show you two principles to overcome the worries of the world and the deceptiveness of riches. Pero en Mateo capítulo 6 quiero que veamos dos principios que nos van a ayudar a sobrellevar las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas. The first principle deals with riches, El primer principio lidia con las riquezas and the second deals with worries. y el segundo lidia con las preocupaciones. So the first principle answers the question, how do you avoid the deceitfulness of riches? Así que el primer principio lidia con el asunto cómo evitar el engaño de las riquezas. And the principle is this, put your treasure in your heavenly future. El principio es este: poné tu tesoro en tu futuro eterno, celestial. People spend a lot of time pursuing and accumulating riches. Las personas invierten mucho tiempo buscando riquezas y acumulándolas. They want money so they can have stuff.
Ellos quieren dinero, así pueden obtener bienes. They want stuff so they can have fun and comfort. Ellos quieren bienes para poder tener diversión y comodidad. But Jesus says that's a terrible idea. Pero Jesús dijo que esa es una idea terrible. He says you should stop storing up treasure and riches in this world. Él dijo, debes detenerte, debes parar de acumular riquezas de este mundo. And instead, he tells us in verse 20, store up for yourselves treasures in heaven. Pero en su lugar nos dice en versículo 20 de Mateo capítulo 6, dice, sino acumulaos tesoros en el cielo. And he gives 4 arguments why you should do this. Y nos da 4 argumentos o razones por qué debemos hacer eso. The first argument is heavenly treasure doesn't disappear. El primer argumento es que los tesoros celestiales no desaparecen. Look at what Jesus says in verse 19. Mira lo que dice en versículo 19. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Most people prefer to store up treasure on earth. Muchas personas prefieren acumular tesoros terrenales. They like this maybe because of unbelief in a heavenly reward. Quizá lo hacen porque no creen en que existe una recompensa celestial o un tesoro celestial. Or maybe they just want their treasure right now. O quizás simplemente quieren sus tesoros aquí y ahora. But there's a problem because treasure that's on the earth simply doesn't last. Pero es un problema porque las riquezas de este mundo simplemente no perduran. Jesus is stating the obvious when he says moth and rust destroy and thieves break in and steal. Jesús está diciendo algo obvio cuando dice que la polilla y la herrumbre la destruyen y los ladrones penetran y roban. Earthly treasure will always either decay or someone else will take it. Los tesoros terrenales simplemente se van a desmoronar o desgastar o alguna persona los va a robar. What this means is there is no such thing as a safe investment in earthly treasure. Lo que significa que podemos resumirlo de la siguiente forma. No hay una forma segura de invertir en un tesoro terrenal. Heaven, on the other hand, is a safe location. El cielo, por el contrario, sí que es un lugar seguro donde invertir. And this is exactly what he tells us in verse 20. Y esto es exactamente lo que nos dice en el versículo 20. Dice, si no, acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Earthly things will decay, but heavenly treasure never does. Las cosas terrenales van a desgastarse, pero las cosas celestiales nunca se desgastan. Earthly treasure can be taken away from you, but heavenly treasure never will be. Los tesoros terrenales pueden ser robados, pero en el cielo nadie te puede robar tu tesoro. Heavenly treasure doesn't disappear. Los tesoros celestiales no desaparecen. There's a second argument for why you should put your treasure in heaven. Hay un segundo argumento o una segunda razón de por qué debemos poner nuestro tesoro en el cielo. And it is directly related to the subject of this conference. Y está directamente relacionado con el tema principal de esta conferencia. Heavenly treasure doesn't distract. Los tesoros celestiales no distraen. Because of the nature of earthly treasure, it can be a huge distraction to serving God. Por la naturaleza de los tesoros, de lo que significa un tesoro terrenal, es muy fácil que eso te desvíe del propósito de servir a Dios. If it isn't safe, you're going to be worried about it all the time. Y si no está asegurado ese tesoro terrenal, vas a estar continuamente pensando en los riesgos que corre. You're going to be thinking about it all the time. Vas a estar pensando todo el tiempo. And that's exactly what he's saying in verse 21. Y eso es exactamente lo que dice el versículo 21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Jesus is saying that your heart follows your treasure. Jesús está diciendo que tu corazón se va detrás de tu tesoro. The verse isn't telling you that your treasure location will reflect your heart, even though that's true. El pasaje no dice que donde esté tu tesoro va a demostrar dónde está tu corazón, si bien eso es cierto. Instead, it says that your treasure will direct your heart.
En lugar de decir eso, lo que está diciendo realmente es que tu tesoro va a conducir las inclinaciones de tu corazón. Your heart will go wherever your treasure is. Tu corazón se va a ir detrás de donde sea que está tu tesoro. Think about what happens if you get something new and valuable. Pensá en aquellas veces donde compras algo nuevo, algo valioso. When you go out somewhere, what are you thinking about? Cuando te vas a algún lado a pasear, ¿en qué estás pensando? What if you lose it somewhere and you don't know if someone has stolen it? ¿Qué pasa si lo perdés y no sabes si alguien te lo robó? It's all you can think about. Te empieza a consumir los pensamientos. The same thing is true with earthly and heavenly treasure. Lo mismo sucede con los tesoros terrenales y celestiales. Wherever your treasure is what you're going to be thinking about. Donde sea que esté tu tesoro, es en lo que vas a estar pensando continuamente o la mayoría del tiempo. So think about all the ways that pursuing riches distracts you from what God desires. Así que pensemos en un momento en todas las cosas que los tesoros terrenales nos pueden estar distrayendo en el servicio a Dios. You spend time working toward it. Pasas tiempo trabajando para obtenerlo. You spend time protecting it. Pasamos tiempo protegiéndolo una vez que ya lo obtuvimos. And then think about all the ways that pursuing riches distracts you from thinking what God says to think about. Y pensá en todas las veces que toda esta energía mental que ponemos en nuestro tesoro nos distrae de pensar en las cosas que Dios quiere que pensemos. Colossians chapter 3 says to set your mind on things above. Colosenses capítulo 3 dice que pongamos la mente en las cosas celestiales. What are you doing to put it there? ¿Y qué estás haciendo tú para poner tu mente en las cosas celestiales? So the question is, are you storing up treasure in heaven that will work as a magnet for your heart? La pregunta es, ¿estás acumulando tesoros celestiales que funcionen como un imán para atraer tu corazón hacia Dios? Or are you chaining yourself to this world by storing up treasure on earth? ¿O te estás encadenando cada vez más a este mundo, acumulando y produciendo o buscando tesoros de la tierra? Don't get distracted with the pursuit of earthly riches. No te distraigas persiguiendo riquezas terrenales. So the reason why we pursue heavenly treasure is because it doesn't disappear. Así que las razones por las que buscamos o procuramos tener tesoros en el cielo es, número 1, porque no desaparecen. It doesn't distract. Número 2, no distrae. And thirdly now, heavenly treasure doesn't hinder. Y en tercer lugar, los tesoros celestiales... It doesn't get in the way. It doesn't get in the Ah, way. ok. Los tesoros celestiales no estorban. Heavenly treasure doesn't get in the way. Los tesoros celestiales no se interponen en tu camino. And this is what Jesus says in verses 22 and 23. Eso es lo que Jesús dice en el versículo 22 y 23. Lean conmigo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será esa oscuridad? Just like a lamp is the source of light for a dark room, Así como una lámpara es la fuente de iluminación en un salón oscuro, the eye is that light source for the body. de la misma manera los ojos o el ojo es la fuente de luz para el cuerpo. It lets light in from the outside and enables men to perceive the world visually. El ojo deja entrar la luz de afuera y hace que las personas puedan percibir el mundo exterior. So, it obviously stands that the quality of your eye is going to determine the light input to the body. Así que se deduce que el estado de tu ojo o la calidad de tu ojo va a influir en la cantidad de luz que entre en tu cuerpo. So Jesus says if your eye is good, your whole body will be light. Por eso Jesús dice, si tu ojo es bueno, entonces en tu cuerpo va a haber suficiente luz. If your eye is bad, your whole body will be dark. Pero si tu ojo no funciona bien o es malo, entonces no va a haber una entrada de luz en tu cuerpo va a estar en tinieblas. People are forbidden from driving with a certain level of alcohol in their body. Las personas tienen prohibido manejar con cierta cantidad de alcohol en su cuerpo.
Because it impairs their vision and their senses. Porque distorsiona su visibilidad y el resto de sus sentidos. This is the same thing earthly treasure will be. Esto es de la misma forma que funcionan los tesoros terrenales. It impairs the way you see things. Distorsiona la forma en la que vemos las cosas. Everything is viewed through the lens of whether it adds to your riches. Todo se empieza a percibir de acuerdo a si esta tal o cual cosa me agrega algún aporte a mis riquezas o mis posesiones. And it keeps you from seeing clearly what God would have for you in His Word. Y te detiene de ver con claridad qué es lo que Dios tiene en su palabra. So heavenly treasure doesn't disappear, doesn't distract, and doesn't hinder. Así que los tesoros celestiales no desaparecen, no distraen y no interrumpen tus actividades, o sea, no te estorban. There's a fourth reason not to chase earthly riches. Hay una cuarta razón para no ir detrás de los tesoros terrenales. And that is because heavenly treasure doesn't compete. Y es porque los tesoros celestiales no compiten. Look at verse 24. Mira lo que dice el versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Just as you can't serve two masters, you can't serve both God and wealth. Así como no puedes servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. It's hard enough to live the Christian life when you're trying to serve God. Ya de por sí, cuando vos tratás de vivir sirviendo a Dios, la vida cristiana es algo difícil. We still have to fight against sin and evil desires. Aún tenemos que luchar contra el pecado y contra los deseos malignos. But when we add another master, that makes it almost impossible. Pero cuando, aparte de eso, pretendemos agregar otro señor a quien servir, la tarea se vuelve imposible. This was the problem for the rich young ruler, wasn't it? Ese fue el problema del joven rico, ¿no fue así? He had to make a choice between God and his money, Tenía que tomar una decisión entre Dios y su dinero, and he couldn't leave the money. y no pudo dejar su dinero. It kept him from coming to salvation. Lo detuvo de poder acceder a la salvación. But a similar thing can happen to believers. Pero a veces pasa algo similar en la vida de un creyente genuino. They can be drawn away in many ways from Christ. Ellos pueden ser atraídos y desviados de muchas maneras de la devoción a Cristo, del amor a Cristo. They can be distracted from loving and obeying Him. Ellos pueden ser distraídos de amar a Cristo y obedecerle. So they have to be careful not to store up earthly treasure. Así que tienen que tener cuidado de no estar atesorando riquezas terrenales. Now I do need to make a quick clarification. Necesito hacer una aclaración rápida. This doesn't mean you should never save any money or that you should get rid of all your money. Lo que estamos diciendo no significa que nunca tengas que ahorrar dinero o que tengas que guardarlo en algún lugar seguro o que tengas que desprenderte de tu dinero. There's wisdom in saving more than you need for that very day. Hay un grado de sabiduría en acumular y ahorrar para llegada el caso de un día necesites o tengas algún proyecto. But putting all you care about into riches and earthly possessions is a danger you have to avoid. Pero cuando ponemos toda nuestra atención en las riquezas o en la acumulación de bienes terrenales, eso es un peligro que tenemos que evitar. So you might be wondering how to do this. Así que de pronto surge la pregunta, ¿cómo se hace eso? Let me give you 3 ways to do this. Vamos a hablar de 3 razones de cómo hacer esto. First of all, focus on your soul and not on the externals. Número 1, enfócate en tu alma y no en las cosas exteriores. Paul teaches us this in 2 Corinthians chapter 4, verses 16 through 18. Pablo nos enseña esto en 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice, por tanto, ¿todos lo tienen? Por tanto, no desfallecemos, antes bien. 2 Corintios capítulo 4, 16. Nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día.
Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. The second way to fight against this and to store up treasure on earth or in heaven is to build things that last, not things that disappear. La segunda forma de lidiar contra esta tentación de acumular tesoros terrenales es construir cosas que perduren y no cosas que desaparezcan. The first of these is the church, building the church in the right way. La primera cosa que podemos gastar tiempo en construir es la iglesia, edificar la iglesia. And Paul talks about this in 1 Corinthians 3, verses 10 through 15. Y Pablo nos enseña esto en 1 Corintios capítulo 3, del 10 al 15. Dice, 1 Corintios 3, del 10 al 15, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. If you want your efforts in this world to last, put them into the church. Si quieres que tus esfuerzos en este mundo perduren, apúntalos hacia la iglesia. And do them wisely according to what the Bible says to do. Y hacelo sabiamente, de acuerdo a lo que la Biblia dice que funciona para tal tarea. The other thing that lasts is the coming city and not earthly kingdoms. La segunda cosa que perdura es esforzarnos en edificar la ciudad que viene, la ciudad futura y no la tierra presente. And this is spoken of in Hebrews chapter 13 and verse 14. Y esto se expresa claramente en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Yo lo leo. Dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. And in verse 14, he says, for here we do not have a lasting city, but we are seeking the city which is to come. Y en el versículo anterior, versículo 14, dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. So we need to build things that last, not things that disappear. Así que tenemos que construir cosas que perduren en vez de cosas que van a desaparecer. A third way to store up treasure in heaven and not the earth is running from the desire for riches. Una tercera forma que tenemos para edificar tesoros en los cielos en vez de tesoros en la tierra es huir del deseo de tener riquezas. Paul tells Timothy this in 1 Timothy 6, verses 9 through 11. Pablo le dice esto a Timoteo en 1 Timoteo, en capítulo 6, versículo 9. Dice 1 Timoteo 6, 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. So if we're going to overcome the distractions of earthly treasure, we need to put our treasure in our heavenly future. Así que para huir de la distracción de construir un tesoro terrenal, tenemos que fijar nuestro objetivo en construir un tesoro celestial.
But there is a second danger that chokes the word that Jesus described in Matthew 13. Pero hay un segundo peligro que ahoga la palabra que Jesús describe en Mateo capítulo 6. It is the worries of the world. Y son las preocupaciones de este siglo o de este mundo. And the second principle in Matthew 6 answers the question, Y el segundo principio de Mateo 6 responde a la siguiente pregunta. how do you overcome the worries of the world? ¿Cómo podemos superar las preocupaciones de este mundo? And here is the way. Y aquí está la manera. Put your trust in your heavenly Father. Poné tu confianza en tu Padre Celestial. The people of Jesus' day would not have had very many possessions. Las personas de los tiempos de Jesús probablemente no tenían muchas posesiones. Their food and clothing weren't guaranteed for very long. Las comidas y las vestimentas no eran una garantía a largo plazo. And they would have been tempted to focus on all the day-to-day things of life. Y era muy posible que se vieran tentados continuamente en los afanes cotidianos. And this is really the idea that he's talking about here. Y esta es realmente la idea que Jesús tiene en mente cuando está hablando en este pasaje. In verse 25, he says, don't be worried about your life as to what you will eat or what you will drink, or for your body as to what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Observa cuidadosamente el versículo 25 de Mateo 6. Leo. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? There is food and clothing, Hay comida y hay ropa, but there's also everything else. pero está también todo lo demás. Cleaning the house, Limpiar la casa, taking care of the laundry, hacer el lavado de ropa, taking care of bills. a pagar las cuentas. Back home we have a new expression people use to describe things that come with growing up. En mi país tenemos una forma en la que las personas últimamente empiezan a describir el proceso de crecimiento. We call it adulting. Lo llaman adultear, como que ya se van volviendo adultos. Entonces son cosas, es adultear. We say, I'm so tired of adulting. Dicen, estoy tan cansado de adultear. It's hard to do stuff that responsible people have to do. Es muy difícil hacer cosas que para gente responsable. And we do have to do it. Y tenemos que hacerlo. We have to be responsible. Tenemos que ser responsables. We have to take care of things. Tenemos que hacernos cargo de las cosas. And the older you get, the more responsibilities you'll have. Y cuanto más vas creciendo, más responsabilidades se van agregando a tu vida. But we have to do it in a way that's filled with trust in God as we go about our business. Pero tenemos que aprender a hacerlo de una manera en la que estemos confiando en Dios al mismo tiempo que estamos desarrollando nuestras responsabilidades. And we have to do it in a way that doesn't consume our mind and distract us from God's Word. Y tenemos que hacerlo de tal manera que al hacer nuestras responsabilidades no se consuma nuestra mente y nos desvíe de pensar en las cosas de la palabra. So Jesus lays out 6 truths about worry. Así que Jesús despliega 6 verdades acerca de las preocupaciones That show us how we can overcome the worries of the world. que nos muestra cómo podemos sobrepasar las preocupaciones de este mundo. The first thing to know about worry is that worry focuses on the wrong things. La primera cosa que tenemos que saber acerca de las preocupaciones es que las preocupaciones se enfocan en las cosas equivocadas. Look at what he says at the end of verse 25. Mirá lo que dice al final del versículo 25. Is not life more than food and the body more than clothing? Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? We have to take care of day-to-day concerns. Tenemos que ocuparnos de las preocupaciones del día a día. But this kind of worrying misses the point of life itself. Pero esta clase de preocupaciones descrita en Mateo 6:25 nos distrae del propósito de la vida. There's more to life than these things. Hay mucho más en la vida que estas cosas. God didn't put man on the earth to eat and wear clothes. Dios no puso al hombre en esta tierra solo para comer y para tener algo que ponerse. And that's why it's so ironic that so many today, even when they have all that they need, Y por eso se vuelve muy irónico pensar en todas las personas que a pesar de tener todo lo que quieren o lo que necesitan, still invest their life in this, on food and clothing.
aún así siguen invirtiendo la vida en tener más comida y más vestimenta. They miss the point of life. Se pierden el punto de la vida, el objetivo de la vida. There's more to life than that. Hay mucho más en la vida que eso. So when these are the things you always put into your mind, they will distract you. Así que cuando en tu mente continuamente pones estas cosas, eso te va a distraer. They'll distract you from what you should think about. Te va a distraer de lo que se supone que estés pensando. I have to do this and that. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, And what is it that gets choked out? pero son cosas que ahogan la palabra de Dios. So worry focuses on the wrong things. Así que las preocupaciones se enfocan en las cosas equivocadas. But worry is also a problem because worry forgets God's provision. Pero las preocupaciones son un problema también porque te hacen olvidar de la provisión de Dios. It's easy to just say, don't worry. Es muy fácil decir, no te preocupes. You may know the song that says, don't worry, be happy. Seguro conocen la canción que dice, no te preocupes, sé feliz, don't worry, be happy. And people tell this to each other all the time. Y las personas se dicen eso unos a otros todo el tiempo. They say, it will be okay. Y se dicen, todo va a estar bien. They say, don't worry about losing your job. Don't worry about your house that burned down. No te preocupes por perder tu trabajo, no te preocupes si se te quema la casa. It's going to be okay. Todo va a estar bien. But on what basis do they say that? Pero ¿en qué se basan para decir eso? Maybe it won't be okay. Quizás no va a estar todo bien. They don't really have a good reason to say that. No tienen ninguna razón válida para hacer semejante declaración. All they can do is hope. Todo lo que pueden hacer es tener una expectativa, una esperanza. But this isn't the case with God's children. Pero esto no es lo que sucede en el caso de los hijos de Dios. Because we know that He cares for us. Porque nosotros sabemos que Él es el que se preocupa de nosotros. And He'll take care of us. Y Él se va a hacer cargo de nuestras necesidades, va a tener cuidado de nosotros. And this is what Jesus tells us about in detail in verses 26 through 30. Y eso es lo que Jesús nos dice en detalle en el versículo 26. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? So you still have to work. Así que tenés que seguir trabajando, You still have to be responsible. tenés que seguir siendo responsable, But you don't have to worry. pero no tenés por qué preocuparte al hacerlo. Because Jesus shows us that if you're a Christian, you're more valuable than anything. Porque Jesús nos enseña que si sos un cristiano, sos más valioso que cualquier otra cosa. Anything that He has created. Que cualquier otra cosa que Dios haya creado. Birds or flowers. Los pájaros o las flores, Things that God also takes care of. cosas de las que también Dios se ocupa. And even if things don't go as we wish, Y aun si las cosas no salen como nosotros esperaríamos, and even if we suffer and die, e incluso si sufrimos y morimos, we know that God cares for us and is doing what is best for us. aún así confiamos en que Dios tiene cuidado de nosotros y que Él está haciendo lo que es mejor para nuestra vida. So really, worry about these things comes down to something else. Así que lo que realmente sucede es que preocuparse por estas cosas produce una siguiente cosa. It's not a question about God's provision and His faithfulness. No es un asunto de la provisión de Dios y su fidelidad, But it's a question about something else. pero sino que es una pregunta sobre otra cosa, es un asunto diferente. It's about our faith. Se trata de nuestra fe. Notice what He says at the end of verse 30. Mirá lo que dice al final del versículo 30. You of little faith. Dice, hombres de poca fe. Worry is not just a lack of information. Las preocupaciones no solamente son una falta de información, It's not a simple mistake. no es simplemente un error sencillo. Rather, it's a lack of faith in the God who has said and proved that He'll take care of us. Sino que es una falta de fe en un Dios que ha demostrado y ha prometido que iba a cuidar de nosotros. So don't be unbelieving. Así que no seas incrédulo. Instead, know and believe that God will take care of you. En su lugar, confía en que Dios va a tener cuidado de tu vida.
So because God can take care of you, here's what you should do. Así que, basándonos en que Dios va a tener cuidado de nosotros, esto es lo que debes hacer. Instead of focusing just on the things of this life, En vez de poner tu foco en las cosas de esta vida, we should fulfill our responsibilities with our focus on God. tenemos que hacernos responsables de poner nuestra mirada en Dios. And instead of worrying, we should let God know about our concerns. Y en vez de preocuparnos, debemos contarle a Dios cuáles son nuestras preocupaciones o los pensamientos que nos angustian. Look at Paul's instructions in Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Mirá lo que Pablo enseña en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice: Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. So worry focuses on the wrong things, Así que, en primer lugar, las preocupaciones se enfocan en las cosas incorrectas, and worry forgets God's provision. y las preocupaciones se olvidan de la providencia de Dios. But maybe even worse than that, Pero quizá algo peor, worry accomplishes nothing. las preocupaciones no logran nada, It doesn't do anything for you. no hacen nada por vos. Look at what Jesus says in verse 27. Mirá lo que dice Jesús en el versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? I love to ride roller coasters, Me encanta las montañas rusas, but that wasn't always the case. pero no siempre fue así. I used to be very afraid, Solía estar muy atemorizado de las montañas rusas. and the only reason I started riding them was to impress the woman who is now my wife. Y la única razón que tenía para empezar a subir a las montañas rusas fue para impresionar a la mujer que hoy es mi esposa. I didn't want to look scared, No quería que ella supiera que yo tengo miedo. although when the seat came down the first time I rode it, she knew I was scared. Pero cuando la primera vez que bajó el seguro del asiento, ella se dio cuenta que yo tenía mucho miedo. But I figured out the reason that I didn't like them. Pero encontré una razón por la que no me gustaban. I always tried to stop the train from going down the hill. Siempre intentaba detener el trencito antes de que bajara por la bajada principal. I would hold on to the train as if it would just stop at the top if I did the right Y thing. yo me aferraba al carrito como si yo fuera capaz de detenerlo antes de que hiciera la primera bajada. But of course, that accomplishes nothing. Pero por supuesto, eso nunca logró nada. So I finally decided to just go with it. Así que finalmente decidí dejarme llevar. And from that point on, I've loved them. Y desde ese entonces las amo. The same is true of the worries of the world. Lo mismo sucede con las preocupaciones de la vida. Just like I couldn't stop the roller coaster, Así como yo no podía detener la montaña rusa, worrying about all of these things accomplishes nothing. con preocuparse por todas estas cosas no logra nada. That doesn't mean you should just go with it like a roller coaster, Eso no significa que vos deberías dejarte llevar simplemente como si fuera una montaña rusa. but it means you should realize that it's pointless to worry. Pero deberías sí darte cuenta que no tiene ningún sentido vivir tu vida con preocupaciones. And instead, we should trust God and ask Him to take care of us. Y en su lugar deberíamos aprender a confiar en Dios y pedirle que se ocupe de nosotros. Worry accomplishes nothing. Las preocupaciones no logran nada. There is another reason why we shouldn't be caught up in the worries of the world. Hay una cuarta razón por la que no deberíamos ser atrapados por las preocupaciones de este mundo. And that's because worry characterizes unbelievers. Y eso es porque las preocupaciones son una característica de los incrédulos. So look at what Jesus says in verses 31 and 32. Mira lo que dice Jesús en versículos 31 y 32. Versículos 31 y 32 de Mateo 6. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Versículo 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. In this passage, Jesus was speaking to the Jews
En este pasaje Jesús le estaba hablando a los judíos And he said, the Gentiles spend their life seeking these things. y él le dice que los gentiles gastan su vida tratando de buscar esas cosas. But if you're part of God's people, you shouldn't be like them. Pero si vos sos parte del pueblo de Dios, no deberías ser igual que ellos. It makes sense when people who don't believe in God worry about their life. Tiene sentido que las personas que no conocen a Dios estén preocupadas en la vida. And it makes sense when people who don't care about pleasing God focus on these things. Y es aceptable que las personas que no les interesa complacer a Dios estén continuamente enfocados en esos asuntos. But for believers, this should not be the case. Pero para los creyentes esto no debería ser así. If you're a believer, this shouldn't characterize your mind. Si vos sos un creyente, eso no debería caracterizar tu forma de pensar. You should be busy thinking about how you can please the Lord. Deberías estar ocupado pensando cómo puedo complacer a Dios. And if your mind is always full of earthly concerns and never how to please Christ, Pero si tu mente está continuamente llena de preocupaciones terrenales y nunca se enfoca en cómo complacer a Cristo, you should really ask yourself, am I really a Christian? deberías hacerte esta pregunta: ¿realmente soy un cristiano? At the very least, you need to repent. Desde el vamos que tenés que arrepentirte. And it's possible you need to repent for the first time and be saved. Pero también es posible que debas arrepentirte por primera vez y ser salvo. Worry characterizes unbelievers. Las preocupaciones son una característica de los incrédulos. And we, if we're Christians, shouldn't be like them. Y como cristianos nosotros no deberíamos ser como ellos. Now, there's another problem with worry, and it is this. Hay un quinto problema acerca de las preocupaciones y es el siguiente. Worry distracts from seeking God's priorities. Las preocupaciones nos distraen de buscar las prioridades de Dios. Look at verse 33. Mirá lo que dice el versículo 33. Dice: pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. And this is the key point of all of this. Y este es el punto principal de esta conversación. God doesn't intend for earthly things to be your priority. Dios no tiene la intención de que las preocupaciones terrenales sean tu prioridad. You have a priority that far outweighs any earthly pursuits. Tenés una prioridad que sobrepasa con creces todas las preocupaciones de esta tierra. He notes here the things of God's coming kingdom Él dice el reino de Dios y su justicia. and the righteous standard that you are to seek in your conduct. Ese es el estándar de justicia. O sea, tenés dos cosas por las que preocuparte, que son mucho mayores. Es la construcción del reino futuro y la santidad que tenés que alcanzar durante esta vida. Now, you can't do this unless first you have a righteous standing and position in Christ. Ahora, ninguna de estas cosas son posibles para vos si primero no tenés una posición delante de Dios de justicia. No one can come to God on his own Nadie puede acercarse a Dios por sus propios medios, because God is holy and good, porque Dios es santo y bueno, and we've all violated his commandments. pero nosotros hemos violado sus mandamientos. We haven't worshipped him as we should. No lo hemos amado ni adorado como deberíamos. We haven't loved our neighbor as we should. No hemos amado a nuestro prójimo como deberíamos. We have lied and stolen and hated and Hemos- been jealous. Hemos odiado, hemos robado, mentido, hemos tenido celos, And even harmed other people. hemos lastimado a otras personas también. And as the Bible says, we deserve to die for this. Y la Biblia dice que por esas razones nosotros merecemos la muerte. But God showed his love towards sinful people by sending Christ into the world. Pero Dios muestra su amor para con los pecadores en que mandó a su Hijo. And Christ lived a perfect life and died on a cross as a substitute for sinners. Y Cristo vivió una vida perfecta y murió en una cruz como un sustituto de los pecadores. He paid the penalty we deserve. Él pagó la penalidad que merecíamos nosotros. But he didn't stay dead. He was raised on the third day. Pero Él no permaneció muerto, sino que Él fue resucitado al tercer día. And he ascended to heaven, from which he will one day return in glory. Y después de eso ascendió al cielo, de donde un día va a regresar. And he will judge the world in righteousness. Y Él va a juzgar el mundo con justicia. And the question is, La pregunta es, will you be found in your sins, ¿vas a ser hallado en tus pecados cuando Él venga? or will you be found in Christ? ¿O vas a ser hallado en Cristo?
Will you continue to pursue what man pursues in his sin? ¿Vas a seguir persiguiendo las cosas que los hombres pecadores persiguen? Or will you repent and believe this good news? ¿O vas a arrepentirte y vas a creer en estas buenas noticias? Now, if you have repented and believed the gospel, Ahora, si te has arrepentido y has creído en el Evangelio, your repentance and faith leads you to seek these two things. el arrepentimiento y la fe te va a conducir a buscar estas dos cosas: God's kingdom and God's righteousness. el reino de Dios y la justicia de Dios. And this should be your daily focus, Y este debería ser tu enfoque diario, not the worries of the world. no las preocupaciones de este mundo. He gives a final reason why you should trust God instead of worrying. Jesús nos da una sexta y última razón por la que debemos edificar, lo que no debemos preocuparnos o debemos despojarnos de las preocupaciones de este siglo. And it's because worry causes too much trouble. Y es porque las preocupaciones causan demasiados problemas. Look at what he says in verse 34. Mirá lo que dice en versículo 34. Mateo 6, 34. Dice: por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. So what about you? ¿Qué acerca de ti? Are the daily concerns and worries of this life choking God's word? ¿Están las preocupaciones de este mundo ahogando la palabra de Dios en tu vida? If so, what can you do to change that? Así que, ¿qué puedes hacer tú para cambiarlo? What specific things can you do to set your mind on the word of God? ¿Qué cosas específicas podés hacer vos para poner tu mente en la palabra de Dios? And to put the worries of this world somewhere else? Y para poner en su lugar las preocupaciones de este mundo a un costado, apartado. Are the riches of this world deceiving and distracting you? ¿Están las riquezas de este mundo, las posesiones terrenales, distrayéndote, engañándote? So that you don't seek God and His priorities? De tal manera que no buscas a Dios y sus prioridades. If so, think about how you can change that. Si eso es lo que está sucediendo, piensa de qué manera podés cambiar eso. By putting your trust in God Poniendo tu confianza en Dios and storing up treasure in heaven. y atesorando riquezas celestiales. Let's ask God for grace to help us do that. Vamos a pedirle a Dios gracia para que nos ayude a hacer eso. Let's pray. Oremos. God, we thank you that you do provide for us Señor, te agradecemos porque siempre has provisto para nosotros. and that you do give us many things to enjoy. Y Señor, siempre nos das un montón de cosas que podemos disfrutar. But you know that we have thought about these too much Pero a veces pensamos en esto mucho más de lo que debemos. and we have sought them rather than seeking you. Y lo hemos buscado muchas veces más de lo que te hemos buscado a ti. So we pray that you would help us to know what these things are Te pedimos que nos ayudes a discernir cuáles son estas cosas and to replace them with what you want us to think and do. y que lo podamos reemplazar por aquellas cosas que tú quieres que pensemos y hagamos. We ask that you would help us to consider these things carefully, Te pedimos que nos ayudes a considerar estas cosas cuidadosamente, to help each other to do this, que nos ayudemos unos a otros a poder hacerlo and to be willing to change our heart y que estemos dispuestos a cambiar nuestro corazón and to submit our will to your commands. y someter nuestra voluntad a tus mandamientos. You know how difficult this is for us, Tú sabes cuán difícil es esto para nosotros, and yet we know you are strong enough to help us do it. pero sabemos que aún así eres suficientemente fuerte para ayudarnos a realizarlo Through your Spirit who dwells in us. a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. So we ask you to help us, Así que te pedimos que nos ayudes. and we thank you for your grace. Te agradecemos por tu gracia. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén.